¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si todo lo que sabemos sobre la serpiente en el jardín del Edén está, en realidad, equivocado? ¿Y si la verdad es mucho más profunda y aterradora? Prepárate para escuchar una historia impresionante. Hola, mi nombre es Hermana María Teresa. A lo largo de 45 años como monja carmelita, he dedicado mi vida a la oración contemplativa y al estudio de las Escrituras. Hoy, te invito a explorar conmigo el enigma de la serpiente en Génesis. El 23 de septiembre de 2023, viví una experiencia extraordinaria. Estuve clínicamente muerta durante 25 minutos y 19 segundos. Durante ese tiempo, recibí una revelación directa de Jesucristo sobre la verdadera identidad de la serpiente en el jardín del Edén. Lo que Él me reveló desafía todo lo que sabemos sobre la caída de la humanidad y la redención que nos fue ofrecida por la cruz. Recuerdo ese instante con una claridad impresionante. Estaba allí, podando rosas en el jardín del convento, cuando, de repente, un dolor intenso y abrumador atravesó mi pecho. Era una sensación completamente extraña, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Intenté llamar a la hermana Arnis, que estaba cerca, pero mi voz no salió. El mundo a mi alrededor comenzó a girar, y la última imagen que guardé antes de desmayarme fue el dulce perfume de las rosas que tanto cuidaba. Lo que sucedió a continuación superó cualquier experiencia que pudiera imaginar a lo largo de todos mis años de vida religiosa. Ador desapareció en un instante, y de repente me vi transportada a una dimensión de pura luz. Era como si estuviera viajando por el propio tejido de la creación. Los colores a mi alrededor eran indescriptibles, y los sonidos se asemejaban a una melodía celestial. Una sensación de amor infinito permeaba cada partícula de mi ser. Fue en ese momento que escuché: Jesucristo, el Señor de la Gloria, estaba delante de mí. Sus ojos, profundos como la eternidad, reflejaban un amor tan puro y poderoso que no pude contenerme, y caí de rodillas. «Levántate, María», dijo él con una voz suave. «Te traje aquí por un propósito. Hoy voy a desvelar la verdad sobre el jardín del Edén, una verdad que ha sido malinterpretada durante siglos». Tan pronto como me levanté, todo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en un lugar que reconocí de inmediato: el jardín del Edén. Sin embargo, a diferencia de lo que había imaginado durante mis estudios, Edén se revelaba más real que cualquier paisaje que haya conocido en la tierra. Sus colores vibrantes y la perfecta armonía creaban una atmósfera donde incluso el aire parecía desbordar la presencia viva de lo divino. Lo que realmente me dejó maravillado fue la visión que Jesús me ofreció justo después. «Presta atención», dijo, mientras señalaba a una figura que aparecía en el jardín. «Este es aquel a quien tus escrituras se refieren como la serpiente. Sin embargo, no se trata de la criatura reptante que muchos imaginan. Él es algo mucho más profundo, una presencia que se revela en su esencia, incluso sin necesitar palabras. Ante nosotros surgió un ser de luz deslumbrante, adornado con piedras preciosas que brillaban como si reflejaran la propia gloria divina. No se trataba de un ángel común, sino de una entidad perteneciente a la más alta jerarquía celestial. «Este», explicó Jesús, «es aquel a quien los textos hebreos se refieren como Natash». Sus traducciones contemporáneas lo reducen a una simple serpiente, pero la realidad es mucho más rica y compleja. Presta atención, María, pues pocos han tenido la oportunidad de recibir esta revelación. Me quedé maravillada al contemplar la verdadera esencia de esta criatura, un ser glorioso, antaño guardián de la presencia divina. De repente, me di cuenta de por qué Eva no sintió miedo al encontrarlo en el jardín. Él no era un reptil arrastrándose por la hierba, sino una entidad celestial, radiante, llena de sabiduría y esplendor. «Señor», mi voz temblaba ante el peso de la revelación. ¿Por qué esta verdad estuvo oculta tanto tiempo? La respuesta de Jesús llegó a mí con serenidad y profundidad. «Nunca ha sido escondida, María, solo velada». La mente humana, por su naturaleza, busca simplificar verdades espirituales complejas, transformándolas en símbolos más accesibles. Así la serpiente se convirtió en un ícono del engañador. Sin embargo, esta representación es solo una fracción de la realidad, que es mucho más rica y profunda. De hecho, esta figura emblemática era Lucifer, la estrella de la mañana. El aceite sagrado que adornaba el trono de mi padre parecía brillar intensamente. A medida que él hablaba, el escenario a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Fue entonces que presencié algo que revolucionó mi interpretación de las Escrituras. Ante el trono de Dios, vi a un ser magnífico,
envuelto en esplendor, conduciendo la adoración celestial. Sin embargo, poco a poco, me di cuenta de una corrupción sutil infiltrándose en él. Presta atención, Jesús nos advirtió, pues aquí reside la raíz de todo mal. Lo que presencié no fue un cambio repentino, sino una decadencia lenta y continua, que comenzó con el orgullo y culminó en una rebelión sin retorno. Lo que una vez fue un ser glorioso, ahora se veía consumido por el deseo de adoración. Convencido de que su belleza y sabiduría lo hacían merecedor de alabanza, su esencia comenzó a distorsionarse, transformándose en la propia antítesis de la luz. Comprender la verdadera esencia de la serpiente es, por lo tanto, fundamental. Jesús explicó, y sus palabras reverberaban en mi interior, revelando que la caída no fue un mero acontecimiento aislado, sino el resultado de la corrupción interna de un ser que, en otro tiempo, estuvo entre los más cercanos a Dios. La caída de la humanidad no fue causada por una mera serpiente arrastrándose, sino por uno de los seres celestiales más elevados. Este ser, que habitó en la presencia de Dios, tuvo la oportunidad de comprender la magnificencia de la gloria divina. La escena frente a nosotros se metamorfoseó una vez más. El ser caído entró en el jardín del Edén, pero no como una serpiente que se deslizaba entre los árboles. Apareció como un ser de luz, irradiando sabiduría y esplendor. En ese instante, comprendí la razón por la cual Eva no se sentía cómoda al interactuar con él. No se presentaba como un enemigo, sino como un mensajero celestial, alguien que emanaba un conocimiento profundo y una aura divina. El engaño fue sutil, continuó Jesús. No se presentó de forma temible o repulsiva. Al contrario, se disfrazó como luz. Por esta razón, más tarde, Pablo escribiría que Satanás se transforma en ángel de luz. Estas palabras van más allá de meros símbolos. Capturan de forma literal la verdadera naturaleza y la estrategia de engaño que permea esta situación. Mientras nos encontrábamos en esta visión del Edén, Jesús comenzó a revelarme verdades aún más profundas sobre la esencia de la ilusión que se desarrolló en ese lugar. La escena delante de nosotros se transformó una vez más, y ahora observaba el momento de la tentación bajo una nueva luz, con ojos espirituales que me permitían percibir realidades que antes me eran invisibles. Lo que estás presenciando, explicó Jesús, no es solo un simple diálogo entre una mujer y una serpiente. Estamos ante una insurrección cósmica que se revela en el plano físico. Presta atención a la forma en que se acerca a Eva. Delante de mí, ella percibe al Bim caído acercándose con una postura meticulosa y seductora. A pesar de su rebeldía, su belleza seguía siendo impresionante. Ahora, él entendía perfectamente por qué Eva no dudó ante él. Él parecía ser parte del jardín, irradiando una majestuosidad que podría confundirse fácilmente con la propia autoridad divina. Observen las tácticas de Satanás al confrontar a Jesús. No comienza con una mentira directa, sino con una pregunta que siembra la duda en la mente humana. ¿Fue eso realmente lo que Dios dijo? Esa no es solo una simple indagación, es una estrategia astuta que busca cuestionar la verdad divina. Fue la semilla inicial de toda la herejía, la insinuación sutil que sembró la incertidumbre en la conciencia humana. Mientras observaba la escena desarrollarse ante mí, Jesús me reveló el profundo significado de la palabra hebrea nachaxe. En las lenguas de la tierra, explicó que las palabras poseen diversas capas de significado. Sin embargo, en el reino divino, la verdad se revela de manera multifacética. En la Chaxe, encontramos encapsulados 3 aspectos fundamentales de la esencia de ese ser. La serpiente, con su brillo seductor y su naturaleza engañosa, personificaba todas esas características en ese instante crucial. La visión se amplió, y por un breve momento pude contemplar a esta criatura antes de su caída. Estaba envuelta en un esplendor radiante, adornada con piedras preciosas, llena de sabiduría y belleza. Jesús entonces me reveló el verdadero significado del pasaje en Ezequiel. Tú eras el ejemplo de la perfección, lleno de sabiduría y deslumbrante en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, donde cada piedra preciosa adornaba tu vestimenta. Jesús no solo estaba utilizando una metáfora poética, estaba revelando una verdad profunda. Sus palabras nos llevan a comprender la forma original y la esencia que existían antes de la rebelión. Las piedras preciosas, lejos de ser simples adornos, eran manifestaciones de la gloria divina, reflejando y refractando esa luz de maneras que la mente humana apenas puede imaginar. Entonces Jesús me reveló una visión que hizo estremecer mi alma, el momento de la caída de Lucifer.
pude ver la transformación de esa estrella de la mañana, antes resplandeciente, en el adversario que se convertiría en el gran engañador. Era como ver la propia luz apagarse, dando lugar a las tinieblas. La belleza se transformaba en horror. Observa atentamente, instruyó Jesús. Esta orientación revela por qué el engaño en el Edén exigió una respuesta tan grandiosa. Mi encarnación y sacrificio no fueron meramente una regla quebrada o un fruto consumido. Ellos representaron una insurrección cósmica que afectó el mismo tejido de la creación. Mientras observaba, vi el orgullo cobrar vida en el corazón de Lucifer. La escena se transformó para retratar los 5 deseos que Isaías registró. Él proclamó: «Subiré a los cielos, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la congregación, subiré por encima de las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo». Cada una de estas afirmaciones revelaba la verdadera intención de Jesús. No se trataba solo de arrogancia, sino de un intento deliberado de usurpar la autoridad divina. Al dirigirse a Eva, él trajo consigo ese mismo espíritu de rebelión, ofreciéndole a ella la misma tentación: «Te convertirás en como Dios». La revelación continuó, mientras Jesús me mostraba cómo ese primer engaño se transformó en el patrón para todas las tentaciones que vendrían. Él explicó que la estrategia de la serpiente en el Edén reveló su método fundamental. Él no aparece como una fuerza maligna. Al contrario, se presenta como una luz. No comienza con mentiras flagrantes, sino con dudas sutiles sobre la bondad y la verdad de Dios. Por eso, es fundamental comprender su verdadera esencia para entender la naturaleza de la tentación. Entonces, Jesús me reveló algo tan profundo que me hizo caer de rodillas: el significado cósmico de su victoria en la cruz. La escena se transformó, llevándome al Calvario, pero yo la percibía desde una perspectiva espiritual, que iba más allá de la realidad física. Yo presencié que su muerte no fue solo una ejecución terrenal, sino una victoria celestial sobre aquel que había incitado la rebelión en el Edén. Cuando Jesús declaró: «Está consumado» en la cruz, no estaba solo finalizando su sufrimiento físico. Estaba celebrando la victoria definitiva sobre Nacha. La profecía anunciada en el Edén, que decía que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se concretó en ese momento. Me quedé maravillada al ser testigo de la realidad espiritual de la victoria de Cristo desplegándose ante mí. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Antes de continuar, solo una petición: suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante. La cruz se transformó en el centro de un triunfo cósmico, donde el engaño que comenzó en el Edén fue finalmente superado. Comprendí que la muerte y la resurrección de Jesús no solo aseguraron el perdón de los pecados de la humanidad, sino que también aniquilaron por completo a aquel que trajo el pecado a la creación. Fue por eso que Pablo, más tarde, escribió que desarmé a los poderes y autoridades, exponiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos por medio de la cruz, concluyó Jesús. La cruz, por lo tanto, no era solo un símbolo de redención humana, era el corazón palpitante de una restauración cósmica, la clave capaz de derrotar a la entidad que, desde el principio, corrompió la creación. Ante mí, la visión se transformó, desvelando capas ocultas de una guerra espiritual que trasciende eras y dimensiones. Cuando mis seguidores se lanzan a una batalla espiritual, Jesús explicó: no solo están confrontando ideas humanas o desafíos del mundo material, están lidiando con el mismo ser que engañó a Eva, un ángel caído que, a pesar de su derrota final, todavía posee una inteligencia y un poder considerables. Quedé completamente fascinado al presenciar cómo esta revelación transformó mi comprensión sobre la tentación y el conflicto espiritual. La serpiente no era solo una criatura que se arrastra. En realidad, era un ser celestial caído que un día estuvo en la presencia del mismo Dios. Su poder no se ha apagado por completo. Su influencia aún resuena, penetrando en las mentes y corazones desprevenidos. Es por eso que la fuerza de voluntad humana, por sí sola, no es suficiente. Así continuó Jesús. La entidad con la que ustedes se encuentran es astuta, desafiando la comprensión humana. Su intelecto supera con creces al de las criaturas mortales. Por esta razón, la intervención divina se hizo necesaria. Fue necesario que yo me convirtiera en humano para confrontarlo directamente. Entonces, una visión se desveló ante mí, revelando la esencia de la Escritura.
una narrativa continua de conflicto cósmico y triunfo divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la lucha que comenzó en el Edén se extiende a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero con una certeza inquebrantable: la victoria final de Cristo. La serpiente en el Edén no era solo un simple animal, como destacó Jesús. Representaba a un ser divino caído que, a pesar de que su derrota ya estaba sellada, aún poseía poder y astucia. Comprender la verdadera esencia de esta serpiente es fundamental para entender no solo la profundidad de la caída de la humanidad, sino también la magnitud de mi victoria. La escena ante nosotros se ha transformado una vez más. Las revelaciones se volvieron más profundas a medida que Jesús me mostraba cómo el engaño de la serpiente no impactó solo a la humanidad, sino que reverberó por toda la creación. Lo que ocurrió en el Edén, explicó él, no se trató solo de una violación de una regla, fue un cambio profundo en la lealtad. Adán y Eva no solo desobedecieron, redirigieron su fidelidad de Dios hacia un querubín rebelde, alterando así el delicado equilibrio del cosmos. El impacto de esta elección se desplegaba ante mí, y yo observaba, atónito, cómo la armonía original del universo se fragmentaba en ese instante. No fue solo el destino de la humanidad el que se alteró, toda la orden de la creación fue profundamente corrompida. Fue por esa razón que Pablo afirmó que toda la creación gime. Jesús continuó, explicando que las repercusiones de este acto van mucho más allá de las almas humanas. Impactaron la propia esencia del universo. Por lo tanto, mi muerte y resurrección no se resumen solo a la salvación de las almas. Era un momento dedicado a la restauración plena de la creación. La magnitud de ese instante pesaba sobre mí de forma intensa. La cruz no representaba solo un sacrificio. Era un giro cósmico, un acontecimiento de proporciones inimaginables que cambiaría para siempre los rumbos del tiempo y de la eternidad. Entonces, Jesús me reveló algo que amplió mi visión instantáneamente. Como un relámpago iluminando la oscuridad, Él me mostró la profundidad de la profecía de Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. No se trataba solo de una metáfora poética, era un verdadero decreto de guerra, una declaración divina contra la rebeldía de Rubén, que había corrompido la creación. Cuando me convertí en humano, afirmó Jesús con determinación, no fue solo para ofrecer un ejemplo o para morir como un sacrificio. Entré en el reino físico con un único propósito: confrontar y derrotar a aquel ser que había dado inicio a la rebelión desde su principio. La cruz no representaba solo la redención, era en realidad un golpe mortal contra el imperio de las tinieblas. Mi mente giraba en medio de esta revelación, mientras Jesús me revelaba la profundidad de su encarnación y muerte desde una perspectiva celestial. La victoria de Jesús en la cruz fue mucho más que una simple salvación para la humanidad. Fue un colapso total de la autoridad de Satanás, cumpliendo de forma plena la profecía del Edén. Presta atención. Jesús nos instruye. Observa con atención lo que realmente ocurrió cuando Él declaró: «Está consumado» en la cruz. De repente, fui tomado por una visión poderosa que revelaba la magnitud de aquel instante. Me di cuenta de que su sacrificio no solo trajo perdón a la humanidad, sino que también desmanteló la fortaleza que Natás había erigido desde los tiempos del Edén. La cruz no era solo un altar de dolor, era en realidad un verdadero campo de batalla. Allí, la influencia corruptora de la serpiente fue derrotada de forma definitiva. Jesús destacó la importancia de comprender la verdadera identidad de esa serpiente. Si las personas creen que se trataba solo de una serpiente arrastrándose, pierden de vista la verdadera gravedad del problema y la esencia de la solución. La criatura que engañó a la humanidad no era una simple serpiente. Era una de las entidades más elevadas del cielo, alguien que estuvo en la presencia de Dios y lideró la adoración celestial. Ninguna fuerza humana podría derrotarlo. Solo una intervención divina, solo yo podría derrotarlo. Las palabras de Jesús reverberaban dentro de mí, pero fue lo que Él reveló a continuación lo que me dejó sin aliento. Ondas de restauración emanaban de la cruz, como una explosión de luz que iluminaba cada rincón de la creación, que había sido manchada por la rebelión del Natás. Era como si todo el universo vibrara en respuesta al impacto de la victoria. La cruz, como Jesús explicó, no se trataba solo de la salvación de cada individuo. Era en realidad un acto de restauración cósmica. Cuando morí y resucité, no estaba solo rescatando almas, sino transformando toda la creación. Estaba dando los primeros pasos para restaurar todo lo que Natás había corrompido. En ese momento, mi visión se amplió.
y Jesús me reveló cómo esta verdad podría transformar nuestra comprensión sobre la guerra espiritual. Mis seguidores, es fundamental que ustedes comprendan que no están solo lidiando con las fallas humanas o las tentaciones del día a día. Ustedes están, en realidad, enfrentando a un ser divino caído, que ya ha estado ante el propio Dios. Este ser, aunque su destino ya esté sellado, sigue siendo poderoso y astuto. Entender esta realidad transforma completamente la perspectiva de ustedes. Es evidente que la batalla que enfrentamos es mucho más grandiosa de lo que podemos imaginar. La lucha espiritual no se resume a una simple metáfora. Se trata de un conflicto real, donde cada alma desempeña un papel en una guerra que se arrastra desde el principio de los tiempos. Sin embargo, es importante recordar que la victoria ya ha sido alcanzada, y eso transforma completamente la situación. El enemigo que enfrentamos no es solo un símbolo o una leyenda lejana, es un querubín que, en tiempos pasados, brillaba intensamente y lideraba la adoración celestial. Aunque fue derrotado en la cruz, aún posee un poder y una inteligencia que van más allá de la comprensión humana. Fue entonces cuando Jesús, fijando su mirada en mí, pidió: «Comparte lo que has visto». Continuó, con una intensidad que me tocó profundamente. Las personas necesitan comprender no solo la gravedad del problema, sino también la magnitud de mi victoria. Cuando ellas se dan cuenta de que la serpiente en el Edén no era solo una cobra, sino un ser divino que se rebeló contra el cielo, todo cambia. Así, queda claro por qué el esfuerzo humano nunca podría resolver el problema del pecado. Es por eso que mi encarnación y muerte fueron absolutamente esenciales. La historia del Edén va mucho más allá de un simple fruto prohibido y de un error humano. Era una rebelión cósmica que clamaba por una solución a la altura de su magnitud. Mi muerte y resurrección no solo trajeron redención a los pecadores, sino que también derrotaron al mismo ser que trajo el pecado al mundo. Sentí una fuerza que me empujaba de regreso a mi cuerpo, pero antes de que ese viaje se completara, Jesús me dejó con palabras que resonarían en mi alma para siempre. Diles a ellos lo que viste, María. A los judíos, es importante entender que la verdadera batalla no se libra contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales de la maldad que habitan en los lugares celestiales. Que sepan que mi victoria en la cruz fue completa. No solo conquisté el pecado humano, sino que también destruí el poder de aquel que trajo el mal al mundo. De repente, mis ojos se abrieron y me encontré con una escena caótica. Médicos apresurados a mi alrededor, sus voces entrelazándose con los pitidos de los monitores que pulsaban a mi lado. Nadie podía explicar cómo había logrado sobrevivir sin daños cerebrales, especialmente teniendo en cuenta el tiempo que pasé sin oxígeno. Desde ese día, he estado compartiendo la verdad que Jesús me reveló. La serpiente en el Edén no era solo un simple animal, era un ser celestial que, en algún momento, estuvo en la presencia de Dios. Esta comprensión transforma completamente nuestra perspectiva sobre la tentación, la redención y la gloriosa victoria de Cristo. Jesús necesitó hacerse humano y confrontar a ese enemigo, pues lo que estaba en juego era mucho más grandioso de lo que podemos imaginar. La cruz no fue solo un gesto de misericordia, fue en realidad un acto de guerra. Representó la declaración definitiva de la derrota de ese adversario que corrompió la creación. Este mensaje no se trata de mí, sino de lo que Jesús anhela que su iglesia entienda en estos tiempos desafiantes. No es solo una cuestión teológica, es una verdad capaz de transformar vidas. Al reconocer el verdadero poder del enemigo que enfrentamos, queda evidente la magnitud del sacrificio de Cristo. La cruz no fue solo un camino hacia el perdón, fue el golpe decisivo contra la serpiente y el hito del inicio de la restauración, de lo que se perdió en el Edén. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte brilla aún más intensamente cuando comprendemos la grandiosidad de esta batalla cósmica. Jesús desea que compartamos esta verdad, pues es a través de ella que podemos realmente entender la profundidad de su amor y la magnitud de su victoria. Él anhela que estas palabras iluminen su corazón, permitiéndote darte cuenta de que esto no se trata solo de una narrativa del pasado. Vivimos la intensa realidad de la batalla espiritual que nos rodea actualmente. Sin embargo, a través de la victoria de Cristo, somos agraciados con la promesa de una esperanza eterna. ¡Qué revelación poderosa y transformadora! La Biblia nos alerta sobre esta lucha en Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo sombrío, y contra las fuerzas espirituales del mal que habitan en las regiones celestiales. Agradezco inmensamente, hermana María Teresa,
por regalarnos esta experiencia tan profunda y reveladora. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del Señor iluminen tu vida. Recuerda dejar tu like, comentar y compartir este video para que más personas puedan descubrir esta verdad transformadora. Hasta nuestro próximo encuentro.